¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos en Primera Persona. Esta media hora que tenemos cada sábado para conversar con distintas personalidades de nuestra provincia, también del mundo nacional e internacional. Hoy tenemos de invitada a una mujer del derecho, una mujer que normalmente la entrevistamos porque es la defensora de alguna parte, de alguna cuestión. Ella está especializada siempre en derechos individuales, de género, pero vamos a charlar sobre quién es Carolina Yaqui. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Bueno, realmente un gusto tenerte aquí. Antes de comenzar nuestro programa charlábamos, de la pérdida de derechos que estamos viviendo en algunos sentidos, ¿no? En muchos sentidos, lamentablemente. Realmente angustia ver cómo se pone en peligro la institucionalidad del país. Porque son instituciones, o sea, la falta de respeto a la Constitución, a los tratados internacionales, violar derechos de adultos mayores, de discapacitados, se lo vemos a diario en distintos hechos que están generados desde el gobierno. O sea, no es un grupo aislado en la sociedad, no. Que el Poder Ejecutivo de la Nación no respete los derechos que juró cumplir, porque juraron por la Constitución. Entonces, esto es grave. Lo vemos todos los días. O sea, y la persona que le gusta el derecho, le gusta estudiarlo y todo, no entiende que a 3 días de que se abran las sesiones del Congreso, designen los ministros de la Corte. Por decreto. Por un decreto. O sea, quiero decirte, no solo estamos hablando de los derechos de los grupos LGTB o de las personas de tal colectivo o tal otro. No, en general está afectando a toda la sociedad. ¿Quién no tiene un jubilado en la casa? ¿Quién no tiene una persona que es afiliada de PAMI y le quitaron los remedios que tenían gratuitos? Y hay una orden judicial y no se respeta. Y le aplican las 30 y no respeta. O sea, a mí me angustia, no sé, pero no sé qué le está pasando a la gente, no sé por qué le pasa a nuestros representantes en el Congreso. ¿Y por qué la gente no reacciona? Y sí, la reacción es no digo manifestarse quemando cubierta, es manifestarse diciendo: esto que me pasa no me gusta, me siento mal, no estoy de acuerdo en que me quiten esto, que me quiten aquello. O sea, ordenen esto de otra manera. Este no es el camino. Charlemos un poquito de vos. Sí. Tu padre era ingeniero, tu madre hija de un camarista. ¿Siempre tuviste la idea de seguir el derecho? Mirá, en ese entonces, yo tengo que irme a años A, te hacían evaluaciones en la secundaria para ver cuál era la carrera o qué podías elegir. Me salió abogacía. Y mi madre siempre me contaba, yo no sé si fue el doctor Noti, porque es el que me atendía en los primeros años, que por todo lo que yo hablaba, le dijo a mi madre: va a ser abogado. Y eso siempre lo hacían como un chiste en casa, porque yo discutía todo, siempre era la que salía adelante haciendo planteo. Bueno, y me metí a estudiar abogacía sin realmente saber si iba a ser mi carrera. ¿Y cuál de las ramas del derecho? Me enamoré. ¿Cuál es de las ramas del derecho la que más te apasiona? Porque te hemos visto defendiendo cuestiones de género, pero también Sí. Algunas otras cosas. Mira, yo hice mi carrera, este año cumplo 49 años de ejercicio de la profesión libre, o sea, en la calle, como dicen. Hice desde las demandas simples que uno cuando se iniciaba, armar contratos de alquiler, sucesiones, divorcios, cuestión de alimentos en familia, hasta avanzar en el derecho laboral. Mi abuelo fue camarista en la Quinta Cámara del Trabajo, así que era un tema que se
se hablaba y se escuchaba en la familia, claro. Así que una vez que él se jubiló, me animé a meterme a debatir en las cámaras de trabajo, porque tenerlo al abuelo ahí en la cámara de trabajo me inhibía de meterme a la materia esa. Y después vino una etapa que tiene que ver con temas, hechos políticos de la Argentina. En la época de Martínez de Hoz me tocó concursos y quiebras. Había mucha demanda en eso, así que me empecé a especializar en concursos y quiebra, el club de bancos, toda esa materia. Y en el año, cuando viene el gobierno, especialmente el gobierno de Menem, aparece la Ley de Defensa del Consumidor. Aparecen las reformas de la Constitución con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Una materia exquisita, para mí exquisita. El derecho constitucional y convencional es especial, aparte son normas superiores que están sobre cualquier norma inferior, claro. O sea, sobre una ley nacional, sobre nuestros códigos civil, penal, están primero los tratados y la Constitución. Entonces es un debate en altura. Claro, y eso es muy emocionante porque es creativo. Yo necesito siempre que me pinchen para la creatividad. Si vos me decís, hacé demandas de cobro de alquileres, hago una y no hago más, porque son todos iguales. Tuviste algunos casos importantes también, recuerdo el de la chica Julieta. Sí, Julieta González, penales, sí. El femicidio, sí. En estos casos de víctimas de violencia de género, yo siempre he actuado por la querella, o sea, no haciendo la defensa, salvo un caso que tomé la defensa penal de una mujer de Tunuyán, Claudia Vera. Ese fue un caso, ella está siendo golpeada por el marido, toma un cuchillo y lo mata. Homicidio agravado por el vínculo al borbollón. Y ahí peleamos y finalmente logramos legítima defensa. ¿Y ella era víctima permanente de violencia? Venían con denuncias judiciales. Ella estaba estudiando en una escuela para ser profesora, docente, y él le había pegado en la escuela, declaró la directora y todo, pero la justicia entendía hasta hace 10 años atrás que ella debía responder con una pena en la cárcel. El expediente quedó varado en la Cámara del Crimen, reconozco, no lo moví y esperé a ver si la Cámara lo movía, porque los camaristas que habían en ese momento no me daban ninguna garantía de poder tener un juicio justo. Todavía no estaba todo lo que se ha avanzado en esos derechos. Claro. Y el año pasado, sobre fin de año, salió la sentencia porque rescataron ese expediente, nos citaron, el fiscal de Cámara hizo una exposición brillante desistiendo de la acusación, advirtiendo que se había cometido un error en todo el proceso porque no había habido perspectiva de género. El causante había sido boxeador. ¿Y cuántos años estuvo ella presa? No, conseguimos que lo pasara en libertad. Bien. Así que terminó sus estudios, es docente, trabaja en la docencia y estaba adormecido eso con prisión domiciliaria estuvo. Tuvo al primer momento prisión domiciliaria y yo pedí después la libertad. Bien. Y que esperara el proceso en libertad y le concedieron. En esa oportunidad tuve que recurrir a la Cámara, a la Corte. La Corte dijo que había un indicio de una violencia de género, que había que estudiarlo. La Dirección de la Mujer, que estaba la doctora Especia, dijo que había violencia de género. No, había un montón de elementos, pero la justicia en ese entonces todavía estaba con ese sistema patriarcal, que esto de la violencia... A ver, estoy diciendo todo esto y hoy volvemos atrás. Hoy decimos que todas estas leyes de defensa de la mujer, que la mujer... Bueno, que quieren sacar... retrotraer o eliminar el femicidio. Por eso, retrotraer todo al pasado. Entonces, esto preocupa. Y aparte a todo eso le dicen wokismo. Digo, para un momento, o sea, dejemos de estigmatizar de esta manera. Hay
hay diferencia entre el hombre y la mujer. Las hay, no hay duda que las hay. O sea, la mujer pare un hijo, el hombre no pare un hijo. O sea, ya es una diferencia. Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿Cuánto cede una mujer por ser madre? Embarazo, esto, lo otro. ¿Y cuánto eso le afecta en el trabajo? ¿Cuánto le afecta? Eso hay que tenerlo en cuenta. No, y a veces cuánto tiene que soportar también justamente por esos hijos, por toda esa situación. Todo, por eso hay una... Digo, en las situaciones de violencia que a veces se esas desigualdades en el que todos tenemos en esta sociedad, hay que buscar la equidad. Tal cual. Es una palabra que parece que no existe en el diccionario ni en la cabeza del Poder Ejecutivo de la Nación. Digo esto porque sus propios discursos hablan contra la justicia social y hablan contra la equidad. Pero reconoce a Alberdi como el gran pensador argentino, y Alberdi hablaba de la justicia social y la equidad. Le invitaría al señor presidente a que lea no solo las bases que él menciona tanto, sino el libro sobre el sistema rentístico argentino, en donde habla de la justicia social Alberdi, habla de cómo repartir la riqueza Alberdi, un goquista. Según la denominación. En 1800, que no existía. Bueno, claro. Eso está en el pensamiento de Alberdi. Entonces, nos están vendiendo un discurso que no es el que corresponde, no es el discurso liberal. Hablemos un poquito de vos, porque estamos hablando de No, y bueno, es que me llevas y me voy. Ya vamos Dale, a volver. Dale. Hubo un quiebre en tu vida en el 2002, pero me imagino que fue mucho antes el quiebre, ¿no? Cuando tomaste la determinación... te explico. Primero hay que tener la idea. Yo nací en 1952. En esos tiempos, 52, 60... creo que había un montón de cosas que no se sabían, no se entendían y que eran tabú. Y esas cosas pasaban por la cabeza de... No me voy a referenciar yo sola. Yo creo que muchas personas en esa etapa sentían cosas y no sabían qué es lo que pasaba. Y tenían temor de manifestar lo que sentían. Y fundamentalmente querían responder al estereotipo que la sociedad le había fijado. Y el estereotipo era que si sos mujer, o sea, sos una niña, te tenés que preparar para ser madre, para ser esposa, fiel, de esto, lo otro, y cada uno y una tenía que cumplir esos estereotipos. ¿Y no podías charlar esto con nadie? Y no, en ese entonces nada, ni se te ocurría. A ver, yo me acuerdo en ese tiempo, el abuelo miraba y te callabas en la mesa. Nadie se levantaba de la mesa hasta que no se terminara. Y a la hora de almorzar tenían que estar todos para almorzar. Estamos hablando de otra sociedad. Entonces vos me preguntás cuándo el quiebre. La situación siempre estaba pendiente. Claro. Vos sabías que algo pasaba. Pero ¿Cuándo se descubre Internet? Ajá. Bien. El día que aparece Internet, vos podés acceder a información y en forma anónima. Podés inventarte un nombre y preguntarle a un médico en el exterior qué te pasa, o a un psicólogo en el exterior qué te pasa. Así empecé la investigación para ver si lo que yo tenía era una locura, era una psicosis, no sé, no soy abogado. Te aquejaba la situación. Y sí. Porque además vos... Sí, o sea, vos había un momento en que no entendías por qué... Con una familia, 2 hijos... Sí, por eso. ¿Por qué? ¿Y por qué se te cruzaban estas sensaciones como que que estás en el cuerpo equivocado? Eso en definitiva tiene que ir... O sea, gracias a Internet uno empezó a entender, y gracias a Internet empezaste a ver que no eras la única persona en el mundo que le pasaba eso. Claro. Que había otras personas que le pasaba. Entonces dijiste, no, esto es más serio de lo que yo imagino. Claro. Cuanto más... Yo creo que la ignorancia a veces sirve para no atravesar estas dificultades, porque cuando empezás a saber qué es lo que pasa, las angustias mayor.
Claro, claro. ¿Y esto cómo lo pudiste hablar con tu familia? Bueno, esto, terapia, psicólogos, psiquiatra, todo había que ir, porque uno se resiste a la verdad. Claro. A ver, yo quiero que la gente, porque es importante que la gente entienda. ¿Y cómo fue la decisión esto de decir, bueno, dejo de ser Jorge, paso a ser Carolina, comunicárselo a tu familia? A ver, la decisión es cuando los profesionales de la salud te dicen, hacé lo que vos quieras. Vos querés seguir manteniendo esto, mantenelo. Pero ¿sabes qué? O te vas a suicidar o vas a morir en cualquier momento porque tu cuerpo no va a resistir esto. Tu cerebro, tu corazón no lo va a resistir. ¿Querés luchar? Me acuerdo perfecto, una psiquiatra excelente, siempre la recuerdo con mucho cariño en Buenos Aires, una doctora en psiquiatría. Me dijo, hacé lo que vos quieras. Yo te digo lo que te va a pasar si no haces lo que te estamos diciendo. Te lo vienen diciendo, yo ya iba por varios psicólogos y empecé a probar en todos lados. Claro, claro. Y dice, hacé lo que vos quieras. Y le digo, voy a seguir como ahora. Se levantó, nos despedimos, no me olvidó más, me abrazó y se puso a llorar. No me olvidó más esa escena. La tengo grabada acá. Ella, la doctora en psiquiatría, llorando. Entonces, cuando volví a Mendoza. Voy a seguir como hasta ahora, ¿qué era? ¿Cómo? Y el voy a seguir como hasta ahora, ¿qué era? Era el Jorge ese. Jorge, sí, doctor todo como era. Eso, era seguir así. Hacer el esfuerzo, resistir lo que sentías, entonces vas a terminar. ¿Qué le pasa a la mayoría de las personas en esas condiciones? Y con ese diagnóstico, porque es un diagnóstico, eso de la autopercepción, yo digo, ¿por qué no consulten? Ven, analicen el tema, y interiorícense bien qué pasa, porque sí, puede ser una locura. Bueno, entonces si es una locura, ojo. Ahora, si te dicen, esto no es ninguna locura, y te dan una explicación técnica, científica de por qué te pasa lo que te pasa. Mira, que yo volví a Mendoza para seguir en la misma postura. Obviamente con un esfuerzo tremendo cerebral para concentrarme y decir no lo voy a hacer. Y fui a consultar. Yo soy católica y Dios siempre me ha acompañado. Me acompaña. Acá está el seguro al lado mío. No tengo duda de eso. Entonces fui a consultar a un sacerdote, jesuita, me acuerdo el primero. Me escuchó 1 hora. Cuando terminé, me dijo, sos peor que cualquiera de mis feligresas. No hay duda de que los médicos te han dado y los psicólogos te han dicho el diagnóstico correcto. Y tenés que hacerlo. Me habló de la divina providencia y que en el plan de Dios estaba que yo tenía que hacer todo esto dicho por un jesuita. Me acuerdo que salí, llamé a una amiga y le digo, mira, me han dicho esto. Y me dice, bueno, entonces ya está, basta, no discutás más. Le digo, no, que estos jesuitas son medio zurdos. Muchos se reirán. Entonces me fui a ver a un sacerdote del clero común. No me animé a ir al Opus Dei, o sea, claro. Y fui a este sacerdote, también la misma charla, que te cuesta, llorás y le explicaste todo. Me dio la misma explicación que me dio el otro jesuita. Salí de ahí, llamé a la amiga, le digo, mira, pasó eso. Bueno, basta. Le digo, debe ser gay, le dije. Yo no podía concebir que tenía que dar el paso, que todos me dijeran dar el paso. Y de ahí me fui al arzobispado. No voy a dar datos de quién ni nada, pero me atendieron muy bien, lo más alto que podía haber. Era como que estabas pidiendo autorización a lo que sabías que ya estaba ahí sobre la mesa. Exacto. Y en el arzobispado me dijeron, usted habló con 2 de los mejores sacerdotes que tenemos acá en Mendoza. Le dijeron lo que corresponde. Termine. La parte en ese entonces era judicial el tema. Había que hacer un juicio,
en el juicio te ordenaban todos los cambios que hoy se hace así directamente, era judicial. Cambio de identidad. Toda la identidad, todo. Entonces le digo, y me dicen haga todo el cambio. Y cuando termine, si quiere venir acá, le rectificamos la fe de bautismo y la confirmación. Y espero, y me acuerdo que me dijo, y espero que no quiera ir al Vaticano a preguntar lo mismo. Termínela acá. Bueno, salí del arzobispado y dije, sí, ya está. ¿Tuviste apoyo de tu entorno más íntimo? Todo el apoyo, todo el amor. Yo digo más amor que apoyo. Bien. Hubo, por supuesto, hubo gente amiga que no lo entendió, eso pasa siempre. Pero bueno, que no me entendió es problema del que no me atendió. O sea, yo seguí, ya está. Tenía la bendición de mi iglesia, aunque les parezca mentira, tenía la bendición de la iglesia, más el hecho de que científicamente o profesionalmente era la indicación. ¿Y en el colegio de esto abogados mejoró, y entre los colegas? El colegio de abogados, estaba el presidente del colegio, Daniel Ostropolki. Bueno, una eminencia, claro. Un colega que lo aprecio porque aparte éramos amigos. Tuvimos la charla cuando empezó su enfermedad, tuvimos una charla. Yo le dije, te ayudo, si querés hago un juicio para que te... Me dice, no, quiero luchar para que haya una ley. Bueno, Daniel, él me llamó un día y me dice, ya se sabía, en trasfondo de que yo estaba con todos los trámites, y me dicen, necesito que vengas al colegio, quiero hablar con vos. Cuando llegué al colegio había una reunión del directorio y me dijo, mira, vamos a respetar la decisión tuya, te vamos a poner con tu nombre y apellido, todos los datos, todo lo que sea, dice, y cualquier cosa que suceda de discriminación, vamos a actuar como corresponde en estos casos. Lo mismo actuó de la misma manera la doctora Olga Pure Raval, jueza federal en ese entonces, en Mendoza, yo tramita. ¿Y sentiste discriminación a lo largo de todo este tiempo? A ver, ¿ha habido episodios? Sí. En especial, a veces en la profesión, cuando estás en un debate y estás molestando porque lo vas ganando al debate estás incidente y lo vas ganando, lo más común que haga a veces contado con los dedos, que han hecho algunos colegas, es cambiar y empezar a tratarte en masculino. No me molesta, yo defiendo a mi clienta y no me perturba, es como si estuviera operando con un bisturí. Nadie me va a hacer. Y eso ha pasado en algunos casos. Ese profesional se le pidió que fuera al Tribunal de Ética, pero pedido por un fiscal, me acuerdo en una oportunidad, el Colegio de Abogados archivó la causa. En otra oportunidad, un oficial de policía que yo iba con una orden judicial por un tema de violencia de género, me maltrató y ella misma me hizo la denuncia diciendo se presentó un hombre vestido de mujer. El Colegio de Abogados no hizo nada con ella. Ya no estaba el Daniel en esto. Claro, esto fue otra conducción, no tiene nada que ver. Por eso yo también inicié una demanda contra el colegio. ¿La ganaste? No. Entienden que no hay daño. El juez entendió que no había daño y la corte terminó. A ver, está en la corte, está pedido ir a la Corte de la Nación. Voy con recurso extraordinario porque entiendo que la discriminación existió. No solo ahí, sino con otros hechos ha pasado. Tramitaron una causa por haber hablado, dado opinión sobre el aborto. Y me dijeron que estaba incitando al aborto. Iniciaron una causa en el Tribunal de Ética. La denuncia del femicida de Julieta González. Me denunció porque yo le decía femicida, yo era la querellante. ¿Cómo le decía al ladrón? Ahí perdiste 15 millones, ¿no? Ahí también está. ¿Y qué pasó eso? También está en la Corte de la Nación. Son locuras. O sea, quiero decir, a ver, me denuncia el femicida. Pero todavía no estaba el juicio, no estaba la sentencia. Estaba la sentencia de la Cámara. Pero independientemente de eso,
si yo estoy denunciando en el juicio como querellante al que me robó el pasacasé y le digo ladrón, se lo estoy diciendo en el juicio permanentemente ladrón. Se lo puedo decir en cualquier lado el ladrón. Lo estoy acusando. O sea, si el colegio de abogados va a juzgar la conducta del profesional que acusa, entonces acusa a todos los penalistas. ¿Por qué a mí? Y en esta causa, quiero decir, acá hay un tema también que tiene que ver con la defensa de esos derechos, que molesta que uno defienda esos derechos. Te escuchaba que decías mis clientas. ¿Siempre defendés mujeres? También hombres. También hombres. No. Lo que pasa, digo mis clientas porque la mayoría... Digo, la mayoría son claro, mujeres. A ver, si vos entras sí, o sea, yo por ahí reviso en mis redes sociales. En Facebook el 70% de las seguidoras son todas mujeres. Tengo un 30 de hombres. Lo que es distinto en YouTube. En YouTube tengo mayoría de hombres, pero ahí hablo mucho de derecho. Derecho en general, de temas en general de derecho en YouTube. En cambio en Facebook ahora, son temas muy de la violencia de género. Estás súper ayornada a las tecnologías porque cerraste tu estudio, te fuiste a tu casa y haces todo... Todo virtual. O sea, en el 2012, a ver, no es ningún adelanto, la Justicia Federal digitalizó los expedientes. Cuando la Justicia Federal digitalizó los expedientes, digo, yo voy a digitalizar mi estudio. No más papel, todo carpeta digital y a la mierda, si el tribunal lo hace. La provincia demoró, se demoró bastante. Y en el 2018 dije, voy a empezar a atender virtual. Cierro el despacho. Te adelantaste físico, a la pandemia. Me adelanté a la pandemia. Y las clientas se han acostumbrado. Y te digo más, atiendo muchos jubilados. Y les parece fantástico porque no se tienen que trasladar. Claro. No tienen que gastar en el traslado. Hoy en día anda sumándole pesito al jubilado. Claro. Y aparte estamos tomando mate y charlando. Exacto. Y cada uno en su casa. Cada uno en su casa. Y atiendo todos los días, aún sábado y domingo y feriados. Claro. Carolina, ya nos quedamos sin tiempo. Solo lo último. ¿Te sentís plena? ¿Te sentís feliz con tu vida? ¿Qué crees que le falta a esa vida o no? ¿O están siempre le falta. Siempre hay proyectos nuevos. Tengo un montón de proyectos. Y los estoy manejando, escribir otros libros que tengo, aparte de unos que ya escribí, estoy escribiendo otros. Y el bichito de la política me está picando. ¿Te gustaría volver a la política? Digo volver porque en algún momento militaste en la UCD. Sí. ¿Sí? No solo creo que en una de esas, si se dan ciertas condiciones, vuelvo en este año. ¿Y a dónde volverías? ¿En qué partido? O sea, el que acepte los principios que yo estoy defendiendo y que he venido defendiendo. Especialmente todo el tema de los derechos. Obviamente no he renunciado a las ideas liberales. No coincido con lo que hoy se dice que es liberal, porque no es liberal. Si te digo que Alberdi ya hablaba de justicia social, entonces estamos equivocados. Entonces es otro el planteo. Y quienes ya me conocen como Carolina, ya saben quién es Carolina. Entonces digo, bueno, creo que es hora de que a lo mejor jugar fuerte y defender esos derechos. Es un sacrificio muy grande. Yo creía que ya estaban en mi área de confort y que mis últimos años de vida lo iba a pasar de esa manera, en mi huerta, en la ruralidad en que estoy y todo. Me va a costar mucho salir de eso, pero creo que luché toda la vida por ideas, por estas ideas, y ahora dar un paso atrás me parece que es cobardía y no es algo que vaya conmigo la cobardía. Bien. Entonces, si tengo que, obviamente no tengo partido. Si me dicen partido, no tengo partido. A lo mejor alguien me cede el lugar o no me cede el lugar, no sé, pero estoy hablando y estoy en contacto. Bueno, un título que nos deja entonces Carolina va a volver otra vez a la política. Muchísimas gracias por este rato. Gracias a vos, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Amigos, muchas gracias por estar allí, como todos los sábados. Fue una entrevista imperdible con Carolina Jacqui, abogada de derechos individuales. Siempre la entrevistamos por cuestiones de género, pero hoy queríamos saber un poquito más de ella. Muchas gracias por estar allí y que tengan un buen fin de semana.